Nunca me molestó quedar fuera de cosas que no me importaban. Lo que dolía era cuando sí me importaban, aunque fuera poquito en silencio de esa forma suave y callada, y el silencio caía diferente. La foto apareció en la pantalla de la tablet de Nora, mientras aún tenía los dedos pegajosos por la tarta de pera que acababa de servir. No era su intención que yo la viera. Eso lo hizo peor. Riley estaba en el centro abrazando a Margaret y a Caleb, todos con esas sonrisas ensayadas listas para la cámara. El comedor detrás de ellos era inconfundible, el mismo candelabro de latón, las mismas paredes azul pálido, donde antes colgaban las láminas de pesca de mi papá. Debajo de la imagen, el pie de foto Cena Anual de los Monroe, agradecidos por la familia. Nora intentó girar la pantalla, pero ya era demasiado tarde. No dije nada. Solo doblé la servilleta de lino junto a mi taza de té y toqué el borde del platito una vez. Luego otra. Esperé a llegar a casa para revisar. Primero Gmail, luego mensajes, después el grupo de WhatsApp llamado Actualizaciones Monroe, donde no había participado en meses. Ninguna invitación, ningún comentario. Ni siquiera uno te avisamos después, como si ni siquiera existiera en los márgenes. En el teléfono fijo parpadeaba un buzón de voz viejo olvidado. Presioné reproducir. Probablemente sea mejor que no vengas este año. Las cosas han estado complicadas. Era Margaret. No mamá, no madre, solo Margaret fría como el vidrio sin dejar espacio para aclaraciones. Su voz era como una servilleta de lino almidonada doblada limpia e imposible de suavizar. No había número para devolver la llamada ni mensaje de seguimiento. Más tarde abrí un cajón buscando el viejo título de propiedad de la casa en Monterey, tal vez por costumbre. El sobre estaba más delgado de lo que recordaba. Mi nombre, que antes aparecía claramente en la segunda hoja, ya no estaba. Había una nueva versión notariada 3 meses atrás, sin carta, sin explicación. La tinta en una esquina del documento estaba un poco corrida, como si alguien hubiera firmado con prisa. Me quedé mirando las líneas un buen rato, como si con eso pudiera obligar al papel a cambiar. Luego cerré el archivo y lo coloqué en silencio bajo una pila de revistas viejas que ya no leo. En el fondo del refrigerador seguía el frasco de mantequilla de manzana que hice el año pasado, aún sellado, aún esperando una mesa festiva que nunca se pondría para mí. Lo dejé ahí. No fui capaz de tirarlo. Todavía no. Cuando regresé a casa de Nora 2 noches después, no mencioné nada. Ella preparó té de manzanilla y me preguntó si ya dormía mejor. Asentí. No insistió. Mientras ella sacudía la encimera, me sorprendí a mí misma siguiendo con la uña la veta de la madera, como sin querer, pero también con intención. Me pregunté cuánto tiempo llevabas haciéndolo. Nora dijo casi con ternura. Este año tenían una lista de invitados muy larga. Tal vez se les pasó algo. La miré y sonreí, no con amargura, ni siquiera con cansancio. Solo vacía como se siente un buzón después de una semana llena de recibos de luz y cupones que uno nunca pidió. Podía escuchar a Margaret en mi cabeza, no el mensaje de voz, sino un recuerdo de hace años, justo después de regresar de mi primera misión. Nunca encajaste con la estética, Monroe me dijo durante un brunch mientras cortaba su toronja en 4 partes perfectas. Ese uniforme puede impresionar a extraños, pero no es precisamente acogedor. Recuerdo haber bajado la vista hacia mi café con una gota enfriándose en el borde del platito. Recuerdo pensar que la toronja tenía azúcar espolvoreada y aún así sabía a castigo. En algún momento Caleb se unió. No ese día, pero sí en muchos otros. Siempre traes tensión a la mesa, Ivy. No sabes cómo adaptarte. No me había dado cuenta de que se suponía que debías hacerlo. Esa noche volví a mirar la foto de Riley, no porque necesitara verla, sino porque quería entender desde dónde me habían recortado. La composición era perfecta, todos inclinados hacia el centro. El arreglo floral era asimétrico, sin huecos, sin sombras. Una escena perfecta donde no quedaba espacio para una variable fuera de lugar. No me olvidaron, me borraron. Una semana después, recibí por error un sobre manila entregado a mi dirección, pero dirigido a Caleb. Dentro venían los estados de cuenta trimestrales de uno de los fideicomisos familiares, junto con una nota del abogado de la herencia confirmando actualizaciones recientes.
No me mencionaron, ni siquiera como una nota al pie. Hubo un tiempo en que habría llamado, hecho preguntas, tal vez hasta alzado la voz, pero ahora simplemente doblé los papeles, los metí de nuevo en el sobre y lo regresé al remitente sin una nota. El anillo que llevaba en la mano izquierda, una banda sencilla de plata que me dio mi papá antes de irme a la misión, había comenzado a quedarme flojo en los últimos meses. Nunca lo mandé a ajustar. Supongo que no quería que me quedara bien si nada más lo hacía. Esa noche me lo quité y lo dejé sobre el alféizar arriba del fregadero. Reflejaba la luz desde ángulos extraños como si tratara de no brillar demasiado. A la mañana siguiente barrí el porche. No había mucha basura, solo unas hojas secas, un ticket del súper, un clavito. Guardé el clavo en el bolsillo sin pensarlo. Hay cosas que uno guarda sin necesitar un porqué. Al final del andador pasó un vecino con su perro. Asentimos con la cabeza, sin palabras. Había algo reconfortante en esos reconocimientos sin preguntas. Más tarde intenté escribir una respuesta al buzón de voz de Margaret. Abrí la aplicación de notas en el celular y escribí «Vi la foto». Entiendo, luego lo borré. Escribí de nuevo «Ojalá me lo hubieras dicho tú». Borré otra vez. Escribí «No importa». Ese lo dejé sin enviar. Cerré la app y lo dejé ir como tantas otras cosas que no tienen dónde aterrizar. No lloré, no sentí la necesidad. Hay heridas que no sangran, solo se quedan abiertas en silencio, como una puerta entreabierta en un cuarto que nadie visita. Antes de dormir hice una lista del súper. Luego la rompí. No me hacía falta nada urgente. Solo necesitaba escribir algo que no me borrara de vuelta. Devolví la taza de té a su repisa, limpié la encimera 2 veces, luego apagué la luz. No le dije nada a Nora, no llamé a Caleb, no le escribí a Riley, aunque noté que había subido una foto nueva esta vez de una corona de otoño en la puerta principal, sin personas. Solo piñas listones, hermosa, curada, inmóvil. En esa imagen entendí perfectamente en qué me había convertido, una estación que pasó sin comentario, y decidí no preguntar por qué. Antes pensaba que si me quedaba quieta el tiempo suficiente, alguien notaría que lo intentaba. La primera junta del consejo a la que asistí fue un martes. Habían cambiado la disposición del salón, una mesa más larga, menos sillas. Me quedé de pie un momento sin saber dónde sentarme hasta que Caleb hizo un gesto vago hacia la orilla junto a la cafetera y la salida de emergencia. No levantó la vista cuando jalé la silla. Los demás tampoco. Alguien repartió los reportes trimestrales. A mí no me dieron copia. La becaria, una chica de no más de 21 años, me ofreció la suya con un encogimiento de hombros. En algún punto hubo una presentación sobre renovar la imagen de la división de spa. Caleb se inclinó hacia adelante asintiendo. Cuando me miró, abrí la boca no para contradecir, solo para preguntar algo pequeño sobre empleos locales. Me miró como si no estuviera. «Sigamos con la estrategia», dijo al cuarto. Nadie lo corrigió. Puse las manos sobre la mesa después de eso. No las moví hasta que terminó la reunión. Al llegar a casa esa noche, colgué el saco que llevaba en el closet del pasillo. Aún olía levemente a almidón y limón del último lavado en seco que pagué con recargo. No volví a ponérmelo. Una primavera horneé un pastel para el cumpleaños de Margaret. No era de tienda ni hecho al aventón. Usé la misma receta que ella tenía recortada dentro de su recetario: canela, cardamomo, ralladura de naranja. Incluso encontré el mismo platón de cerámica con bordes ondulados que alguna vez insistió que hacía que todo supiera con más intención. Se lo llevé envuelto en lino justo antes de que llegaran los invitados. Lo miró un momento y ladeó la cabeza. «El pastel está lindo», dijo, «pero las flores que trajo Caleb son espectaculares. Él sí sabe lo que me gusta». El arreglo estaba en la mesa del buffet: lirios blancos, rosas, ramas pintadas de dorado. Aún colgaba la etiqueta del florista. Partió el pastel y lo sirvió en platos de cartón. Nadie preguntó quién lo había hecho. Esa noche noté una mancha en el puño de mi blusa, quizá aceite de canela. La enjuagué 2 veces, pero no se quitó. Aún así guardé la blusa doblada debajo de un suéter que ya no usaba. Una vez, unos años después de volver, le mandé un mensaje a Margaret. Cortito: «Lamento no haber estado más. Sé que me perdí cosas,
Perdón si alguna vez se sintió como rechazo. Me contestó 2 días después. Tú elegiste lo que te importaba. Nosotros aprendimos a hacer lo mismo. No respondí. Hubo un almuerzo no mucho antes de eso, un evento para donadores sobre la expansión costera de Monroe Legacy. Caleb insistió en que asistiera, dijo que sería más equilibrado que estuviera toda la familia representada. Equilibrado, no completo. Me senté junto a una mujer de la Junta de Zonificación. Me preguntó si trabajaba en desarrollo urbano. No le dije. Solo escucho. Caleb brindó por el legado de nuestro abuelo. Alguien aplaudió antes de tiempo y los demás lo siguieron. Entre sorbos de vino, acaricié el borde de mi servilleta con el pulgar. Después, mientras esperábamos junto a la zona del ballet, me entregó un folleto con un nuevo logotipo. Deberías aprenderte esto, dijo. La gente espera cierto dominio cuando te ven con nosotros. Lo guardé en mi bolso. Nunca lo abrí. En una cena de Navidad ofrecí hacer la oración. No era un gran gesto, solo una tradición. Mi papá siempre la hacía. Pensé que tal vez solo esta vez podía ocupar ese espacio silencioso que él había dejado. Margaret tomó la mano de Caleb. Que la haga tu hermano, dijo ella. Su voz se escucha mejor. Asentí. Junté las manos. Cerré los ojos en el momento exacto. Cuando los abrí, la vela junto al centro de mesa se había consumido de un solo lado. La cera se escurría en diagonal. La mecha se inclinaba apenas luchando por sostener la flama. En las conversaciones aprendí a inclinar mis frases para que cayeran suavecito. Cuando alguien hablaba de su portafolio, yo sonreía y preguntaba por las tasas de interés. Cuando una vecina elogió un reportaje reciente sobre mujeres veteranas, Margaret se inclinó hacia adelante y dijo, bueno, a Evelyn nunca le gustó llamar la atención. Como si con eso bastara. No la corregí. Tampoco mencioné los años que pasé escribiendo cartas a las familias de los que no regresaron. Ni el peso de eso. No iba con la decoración. Hubo una cena casual un martes cualquiera. Caleb y Margaret estaban en la barra de la cocina hablando de remodelaciones. Yo me quedé junto al refrigerador con un vaso en la mano. Siempre se te ha dado mejor irte que quedarte, dijo Caleb sin mirarme. Margaret revolvía su té. La cucharita nunca hizo contacto con la taza. Después hablaron de impuestos. Esa noche encontré el álbum de fotos viejo, una de las pocas cosas que me quedé. Tenía un ligero olor a cartón y resistol seco. Pasé los dedos por el lomo, pero no lo abrí. La pasta ya empezaba a despegarse. Así lo dejé. Para mí pertenecer siempre fue estar cerca en silencio. Nunca quise llevar la conversación. Solo no quería que hablaran de mí en pasado mientras yo seguía en la sala. Pensaba que si vestía como debía, si me reía en los momentos correctos, si me aprendía qué vino prefería Margaret, con el cordero dejarían de notar las partes de mí que no encajaban. Pero nunca me mezclé. Flotaba. Y eventualmente hasta eso molestó. Creo que ahora entiendo, no se trataba de algo que hice mal. Se trataba de lo que les recordaba. Un camino no tomado. Un apellido usado de forma distinta. Una historia que no terminó donde ellos podían verla. Solía imaginar que tal vez si escuchaba con atención, si me movía con cuidado, podía ganarme de vuelta un lugar. No al centro, solo al borde del encuadre. Pero hay fotos que se recortan antes de tomarse. Y hay silencios que no son pausas, son finales. Nunca esperé un festejo, pero solía imaginar que alguien se presentaría aunque fuera por compromiso. La estrella de bronce llegó en una cajita de terciopelo que nunca abrí por completo. Un hombre llamado Victor Malone se quedó al fondo del salón con las manos entrelazadas, los ojos fijos en algún punto por encima de mi hombro mientras hablaba. No habíamos servido mucho tiempo juntos, pero una vez mantuvo presión sobre una herida en mi pierna durante 27 minutos mientras el helicóptero daba vueltas. Ese tipo de cuentas no se olvidan. Nadie más de mi familia fue. Ni Margaret, ni Caleb, ni Noah. Ni siquiera un mensaje. El asiento que reservé tenía una tarjeta doblada, reservado para la familia. Nadie lo tocó durante toda la ceremonia. Víctor aplaudió una sola vez despacio. Luego desapareció antes de la recepción. Ya en el cuarto del hotel noté que un hilo se estaba soltando del forro interno de mi saco de gala. No lo corté, lo dejé deshilacharse. Unos meses después le envié una invitación de boda a Margaret más por costumbre que por esperanza.
Era para Ana una mujer que conocí desde mi primer destino. Seguimos en contacto durante años de rotaciones en el desierto, polvo de gis y ropa doblada en silencios compartidos. El sobre regresó 2 semanas más tarde. Una etiqueta amarilla al frente, destinatario desconocido. Lo dejé en la encimera de la cocina hasta que las orillas se empezaron a encrespar. Con el tiempo lo mencioné de manera casual durante una llamada. La voz de Margaret no cambió. Asumimos que tenías cosas más importantes que hacer en el extranjero. No la corregí. No estaba en el extranjero. Hubo una tarjeta navideña un año. Un collage brillante de fotos. El recital de danza de Riley, la nueva casa en la playa de Caleb. Una toma formal de los 3 brindando con copas de champaña. El sobre venía dirigido a los Monroe. Mi nombre no aparecía dentro, ni siquiera en el saludo grupal. Guardé la tarjeta, no porque quisiera, sino porque necesitaba entender hasta qué punto alguien puede ser borrado sin rencor. En algún momento intenté enviar una respuesta, solo una nota sencilla en papel liso. Me alegra ver que todos están bien. Les deseo paz. Nunca la estampillé. Ese fue el año que pasé la víspera de Año Nuevo en un catre en el cuarto de invitados de un médico retirado. Me prestó una cobija que olía a naftalina y clavo. Escuchamos jazz con estática y no dijimos nada cuando llegó la cuenta regresiva. Una vez regresé a casa con un yeso, fractura de hombro y una cortada profunda en las costillas, entrada limpia sin salida. De esas heridas que empeoran con el tiempo. Caleb estaba en la entrada cuando llegué la maleta, deslizándose detrás de mí como una sombra. Bueno, dijo al menos, ahora sí te vas a quedar en casa y dejar de jugar al soldado. El yeso picaba. No respondí. Me quedé viendo el piso de la cocina contando cuántos mosaicos se habían agrietado desde la última vez. 3. La chaqueta que usé ese día nunca volvió a estar limpia. Tiene una mancha tenue bajo el cuello izquierdo como una flor oxidada donde la sangre se filtró. Dejé de intentar blanquearla después del segundo intento. En una fiesta en el jardín organizada para un senador local, alguien que Caleb apoyaba con fondos de Monroe Legacy, me presentaron con los invitados como la que anduvo mucho por todos lados, sin decir a dónde, sin decir por qué. Alguien hizo sonar su copa. Vi cómo las burbujas subían y desaparecían. Una vez llevé una primera edición de poesía de guerra al club de lectura de Margaret. El autor la había firmado. Pensé que sería buen punto de partida para una conversación. Ella la puso en el librero sin abrirla. Más tarde esa noche, mientras las mujeres hablaban de su novela elegida, algo sobre amores perdidos y ciudades con rascacielos, Margaret sonrió sobre su taza de té. Evelyn siempre ha sido más de no ficción. Antes me preguntaba si su silencio era una forma de proteger algo. Pero con el tiempo entendí lo que realmente era una ausencia educada, pulida, limpia. De esas que no dejan huellas, pero igual manchan. La foto familiar en la repisa de Margaret cambió de marco 2 veces en 5 años. La disposición seguía igual. 3 rostros. Un espacio donde antes estaba el mío, ahora ocupado por una toma más ancha de la manga de Riley. Cuando se lo señalé a Nora una vez en tono casual, me miró como si hubiera dicho algo que no debía decirse. Seguramente no tenían una foto reciente. Esa fue su forma de cubrirlos. No volví a preguntar. Hubo una cena hace años donde un vecino se acercó durante el postre y me preguntó si extrañaba la emoción de la vida militar. Le respondí sin drama, no tiene nada de emocionante. Margaret soltó una risita leve con la mirada dirigida hacia Caleb. Siempre le ha encantado hacerla de dramática. Caleb soltó una carcajada suave, se acomodó los gemelos y cambió el tema a los impuestos sobre la propiedad. Yo fui retirando la crema batida del pie con la cuchara dejando atrás la orilla. Los cubiertos sonaban desacompasados entre sí y la lámpara de cristal sobre la mesa zumbaba con un sonido bajo que hasta entonces no había notado. Esa noche me quedé despierta escuchando el viejo ventilador de techo girar 3 vueltas un clic. Coordiné mi respiración con ese ritmo. A veces no era lo que decían, era lo que decidían no mencionar, el diploma que enviaron a una dirección equivocada, el buzón de voz sobre el recital de Riley que nunca llegó.
el chat familiar para emergencias que curiosamente no me incluía. Aprendí a dejar de revisar. Hasta los pequeños gestos hablaban. Un día de acción de gracias, Margaret sacó las servilletas bordadas con nuestras iniciales. Eran 3. La E no estaba. No hizo ningún comentario. Yo tampoco. Observé cómo la cera de la vela se acumulaba en la base del centro de mesa. Goteó una vez, luego otra. Un ritmo constante de ausencia. Cuando alguien te olvida una vez, es fácil pensar que fue un error, pero cuando te olvidan con detalle, con intención, eso ya es otra cosa. No buscaba elogios, no quería reconocimiento, solo quería una pequeña señal, algo que confirmara que yo también había formado parte de su historia. En lugar de eso me convertí en la sombra que eligieron no perseguir, y con el tiempo aprendí a no ofrecer recordatorios. Hay una gran diferencia entre que te dejen atrás y que te reescriban. El correo llegó sin asunto. Laura nunca usaba signos de puntuación en sus mensajes, siempre directa, siempre escueta. Lo leí 2 veces antes de cerrar la pestaña. Evie. Tu nombre ya no aparece en la propiedad de Monterey. Revisé el último registro. Está a nombre de Caleb. Hay un anexo, sin fecha. Creo que deberías revisarlo tú misma. No respondí. El sitio de archivos del condado estaba lento. El cursor parpadeaba más de lo normal entre cada página. Tecleé mi nombre con cuidado, como si un carácter mal escrito pudiera cambiar toda la historia. Ahí estaba lote Melsale 147B de Monterey. Propietario Caleb Monroe. Transferencia de propiedad hace 4 meses. Adjunta una sola hoja titulada Anexo al Testamento, sin membrete. Una firma digital. De esas que no significan nada cuando se imprimen. La nota al pie decía archivado a petición de la familia. Intenté recordar si me perdí de alguna llamada, alguna carta, alguna advertencia. Nada. La carpeta que guardaba debajo de la cama con copias del testamento original de papá llenas de anotaciones, con su letra de pronto se sintió más delgada, como si hasta la tinta ya empezara a desvanecerse. Más tarde, ese mismo día, manejé hasta la sucursal bancaria donde él había tenido su cuenta por décadas. El estacionamiento seguía con las mismas líneas mal pintadas que siempre le molestaban. Dentro olía a tinta y aire reciclado. Toby Grant llevaba una corbata gris con hilos sueltos cerca del nudo. Me reconoció, pero no del todo, como cuando alguien no está seguro si te toca ir al frente o al final de la fila. Me temo que no puedo dar información del cliente sin una autorización formal. Deslicé por el escritorio la copia notariada del testamento. No la tocó. Tras una pausa, no estoy diciendo nada oficial, pero sí ha habido cambios, recientes, algunos movimientos que quizás valga la pena revisar. Me devolvió el papel. Aparecen unos retiros a tu nombre, grandes, solo para que lo sepas. Asentí con la cabeza. De regreso en casa preparé té, pero no lo tomé. Lo dejé enfriar junto a una libreta legal sin una sola palabra escrita. Dibujé una línea en medio. A la izquierda mi nombre, a la derecha los suyos. No escribí nada más. Al día siguiente, un estudiante que no conocía me mandó un mensaje. Estudiaba periodismo. Tono amable. Despedida cortés. Un enlace incrustado a la mitad del texto. Coastal Review. Reportaje especial, La soldado que no fue. Charlotte Wells. Había ido a la escuela con Caleb. Club de debate. Su nombre aparecía justo debajo de una foto de la casa en Monterey, recortada para que pareciera más pequeña de lo que era. El artículo comenzaba con una pregunta. ¿Qué tanto conocemos realmente a las personas que honramos? A la mitad del texto había una cita atribuida a una fuente cercana a la familia. Sí usó el uniforme, pero el honor no es solo una chaqueta. Se gana con integridad. Más adelante otra. Es difícil ver a alguien inventar una historia. Hemos tratado de ayudar. Llega un punto en el que hay que proteger la verdad. La foto cerca del final me mostraba saludando durante un servicio conmemorativo. El pie de foto decía contexto incierto. No terminé de leer el artículo. Esa noche encontré el folder Manila en el último cajón. Adentro había cartas, reconocimientos, informes,
De campo declaraciones de oficiales que me habían llamado constante, fuerte y esencial. Palabras en las que nunca me permití creer en su momento. Ahora las sostenía como recibos de cosas que ya no se pueden devolver. Salí al patio. Atrás de la casa hay un fogatero oxidado. Nunca lo había usado para nada más que hojas secas. Las páginas no ardieron parejo. Algunas se hicieron cenizas de inmediato. Otras se aferraron a la tinta hasta que las orillas se ennegrecieron lentamente como una decisión tomada a regañadientes. Me quedé ahí hasta que el humo dejó de moverse. Nadie llamó. Nadie escribió, ni siquiera para desmentirlo. Una vez cuando tenía 7 años, Margaret me encontró trazando mis iniciales en el vidrio empañado de una ventana del coche. Tocó el cristal desde afuera firme. No tienes que dejar tu nombre en todo. No se ve bien. Borré las letras con la manga. Antes pensaba que el silencio era una elección, que la gente callaba porque estaba esperando las palabras correctas. Pero esto no era silencio. Esto era borrarme a plena luz del día con buenos modales. No hubo acusaciones, solo sugerencias. No hubo difamación, solo ajustes. Un desmantelamiento limpio elegante. Miré la pared sobre la chimenea. Ahí había estado una foto yo con el uniforme junto a papá. La había quitado semanas atrás, pensando que la enmarcaría de nuevo. Nunca lo hice. El gancho seguía colgado vacío. No me había dado cuenta de lo torcido que estaba. No grité. No rompí nada. Doblé las páginas quemadas y las guardé en una caja de zapatos que puse bajo el fregadero junto a unas esponjas viejas y una botella de vinagre que nunca se ha abierto. En los días que siguieron respondí mensajes con respuestas breves hasta que dejé de responder por completo. Nora vino una vez con galletas de jengibre. Las dejé en la encimera hasta que se pusieron blandas, luego partí una para ver el centro. Sabía a nada. No expliqué. Ella no preguntó. El correo llegó cada mañana. Catálogos, estados de cuenta, una tarjeta de la fundación a la que solía donar. Gracias por su servicio. Preimpresa, sin firma. La puse en el cajón junto al listón que papá había amarrado a mi maleta la primera vez que me fui de despliegue. El listón había pasado de rojo a un tono más parecido al polvo. Pasé el dedo por el borde de la mesa. Hay una hendidura en la madera donde él solía golpear su anillo. Sigue ahí. El sonido de una ausencia medido. Esto no fue traición. Esa palabra se sentía demasiado aguda, demasiado ruidosa. Esto fue algo más callado. Era un nombre que se desvanecía del papel como una marca de agua al contacto con el calor. Y decidí no ir tras él. Hay finales que no se anuncian, solo llegan ya decididos. La casa de los Monroe olía al limpiador de cítricos y a madera vieja. No había entrado en casi un año. El espejo del pasillo ya no estaba donde solía. Mi reflejo apenas rozó el marco incompleto. Nadie pareció sorprendido cuando crucé la puerta. Margaret acomodaba sillas alrededor del comedor como si preparara un debate cordial. Riley se mantenía detrás de ella, brazos cruzados con flojera, los ojos brincando de silla en silla. A la siesta de Ziegel. Noah se quedaba en la esquina con el celular en la mano. No levantó la mirada cuando di un paso al frente. Caleb estaba sentado en la cabecera. Su saco colgaba doblado en el respaldo, los gemelos aún puestos en las mangas. Llegaste, dijo sin emoción. Bien, no alarguemos esto. Me senté cerca del borde junto al aparador. La madera había sido renovada más clara que antes. Recordé haber ayudado a barnizarla una vez cuando tenía 13. Mi huella marcada sin querer en el barniz la habían lijado hasta borrarla. Había un montón de carpetas en el centro de la mesa. Margaret tomó una, pero no la abrió. Esto no se trata de culpas, murmuró entrelazando las manos. Solo queremos avanzar, como familia. Riley cambió su peso de pie. El piso crujió bajo sus zapatos. Caleb carraspeó. Ya entregamos casi todos los papeles. Esto es más bien un trámite. Miré las llaves en mi mano. 3 en un aro de latón. Una tenía una etiqueta azul astillada con nuestras iniciales grabadas por papá hace años. Nunca abrió ninguna chapa moderna. Igual la conservé. Margaret acomodó su collar. Y vi, tal vez ya es hora de soltar algunas cosas. No todo merece una confrontación. Tomó una taza de té que no era suya. La volvió a dejar sin decir nada. Caleb dio un golpecito sobre la carpeta de arriba.
Si quieres escalar esto es tu decisión. Pero no creo que en el fondo quieras hacerlo. O sí, nadie se movió. Noah bajó la mirada a su regazo. Riley se mordió el labio pero no dijo nada. Un reloj sonaba en algún lugar desacompasado del silencio. Dejé las llaves sobre la mesa junto a las carpetas. Hicieron un pequeño tintineo demasiado leve para interrumpir el momento, pero suficiente para marcarlo. Caleb se recargó en el respaldo exhalando por la nariz. No era alivio, era cierre. No dije nada. Al salir noté que el retrato del pasillo había sido reemplazado. Una nueva foto tomada por un profesional. Todos vestidos de azul y gris. Sonrisas idénticas pero que no coincidían del todo. No había espacio entre ellos. Ya en el departamento empecé a empacar en silencio. Una sola maleta cerrada a la mitad. Dejé la taza con la asa rota a la vela, a medio usar en el alféizar la nota de Nora que decía simplemente sigo de pie. Quedaba un mes de renta. No pensaba quedarme hasta el final. Había una casita junto al viejo campo de entrenamiento cerca de la bahía de un solo piso, con un porche ancho sin vecinos, cerca que hicieran preguntas. La encontré el año pasado en una caminata, vi el letrero de renta y lo olvidé. El número seguía escrito al reverso de un recibo que guardaba en la cartera. Llamé. La voz al otro lado no hizo muchas preguntas. Al anochecer, estaba de pie dentro de una habitación que olía a pino y libros viejos. Las paredes tenían marcas donde antes colgaron cuadros. No pregunté de quién. No necesitaba saberlo. Desdoblé la cobija que me traje de la última gira. Aún olía ligeramente a humo de fogata y a algo antiséptico. La coloqué sobre la cama angosta. Las sábanas estaban tiesas. No me molestó. En la esquina una silla de madera solitaria daba hacia la ventana. Me senté sin prender la luz. Las estrellas fueron saliendo una por una sin ceremonia. Pensé en cómo Margaret bajó la voz, no para suavizar el golpe, sino para controlar la narrativa. Pensé en la calma de Caleb, en lo fácil que le resultaba envolver una amenaza con cortesía. Pensé en los ojos de Riley brincando sin aterrizar nunca. Ninguno gritó, ninguno azotó puertas. No hacía falta. Usaban el silencio como arma. Y yo ya había dejado de confundirlo con la paz. Una vez cuando tenía 9 años llevé a casa un perro callejero con la cola chueca. Le puse de nombre Rastro. Papá dejó que durmiera en la parte trasera del porche hasta que encontráramos a su dueño. A la mañana siguiente, el tazón que había llenado con agua apareció vacío, lavado y colocado boca abajo junto a la puerta. Nadie dijo nada, pero el mensaje había quedado claro. Aprendí pronto lo que no era bienvenido. En el silencio después de aquella última reunión, todavía podía oír la voz de Margaret Hay, quienes confunden la distancia con el rechazo. Eso fue lo que respondió una vez cuando le pregunté por qué nadie me escribió durante el entrenamiento básico. Nunca volví a tocar el tema. Ahora entendía la diferencia. El rechazo es filoso, repentino, ruidoso. La distancia es medida, sostenida, elegida una y otra vez hasta volverse el único idioma que se habla. Doblé la última ropa y la guardé en la cómoda. 3 cajones, uno a medio llenar. La chaqueta que usé esa mañana seguía sobre la silla. Tenía una mancha tenue en el puño, una huella dactilar tal vez. No la limpié. No todas las marcas necesitan borrarse. No todas las verdades necesitan decirse para importar. No todas las salidas requieren que se cierre una puerta detrás. Hay un tipo de quietud que se siente demasiado limpia como un cuarto justo después de que alguien se va para siempre. La casa estaba en una curva de la bahía que a nadie le interesaba reclamar. Las tejas descoloridas, la cerca inclinada en 3 direcciones, los escalones del porche blandos por la lluvia. De esas casas que nadie pelea. No llevé mucho. Una bolsa de lona, 2 tazas distintas y la caja de herramientas vieja que no había abierto desde que murió papá. Una bisagra estaba oxidada y no quise forzarla. La dejé así. Empezaba las mañanas corriendo un poco por el sendero detrás de las dunas. No por disciplina. No para probar nada. Solo para recordarle a mis piernas que todavía sabían avanzar cuando se les pedía. La arena aquí es más gruesa salpicada de conchitas rotas. Al principio cortaban pequeños tajos en la orilla de mis plantas. No me detuve. Que sangraran si era necesario. Por las tardes trabajaba en la cerca.
El poste más cercano a la entrada ya estaba podrido. Lo sustituí con un pedazo de madera flotada que encontré entre las rocas. No era recto, pero aguantaba. Planté la banda en el pedacito junto a la ventana lateral. No porque me gustara su olor, sino porque a él sí. Solía meter ramitas entre sus libros dejando que las páginas recordaran algo suave. Encontré 3 aplastadas entre los mapas de su viejo cuaderno de campo, descoloridas pero aún con forma. Las noches eran lo más difícil. El silencio aquí no era pesado, era hueco. Dejaba el radio apagado, la luz del porche encendida. El colchón era más delgado de lo que recordaba, de esos que hacen que cada movimiento se sienta pensado. Dormía en diagonal no para estirarme, sino para olvidar dónde estaban los bordes. Al tercer día llegó Nora. Tocó 2 veces y entró. Llevaba una lata de galletas de limón bajo el brazo, las llaves tintineando contra su muslo. No hizo preguntas, solo dejó la lata sobre la barra y echó un vistazo alrededor. No necesita su casa para ser parte de una familia. Tocó la tapa con los dedos, dio media vuelta y se fue. Las galletas estaban blanditas. Una tenía una grieta al centro como una falla en la tierra. Me comí la mitad y guardé el resto. Escribí en la libretita azul que había llevado durante 4 despliegues. Casi todas las páginas seguían en blanco. Día 3. No he llorado. No me he reído. Pero estoy respirando. No lo firmé. Colgué la chaqueta detrás de la puerta. La manga aún guardaba la forma de un codo doblado. Un parche cerca del puño estaba deshilachado. No lo cosí. El olor a sal marina se fue impregnando en la madera de la casa. Algunas mañanas se metía en mi ropa antes de que siquiera pisara la calle. Empecé a llevar cuenta de cosas pequeñas. ¿Cuántos pasos había del cuarto a la cerca 42? ¿Cuánto tardaba en hervir el agua? Poco menos de 3 minutos. ¿Cuántas veces cambiaba el viento de dirección antes del mediodía? Casi siempre 2. No tenía televisión. No la extrañaba. Leí el mismo libro 3 veces, no por la historia, sino por las anotaciones en los márgenes que alguien más había dejado. No siempre hay que explicar el silencio. A veces eso ya es la respuesta. Estaba subrayado. 2 veces. Una vez caminé por la costa al atardecer y encontré un juguete de niño enterrado en la arena, un camioncito de plástico sin una llanta desteñido por el sol olvidado. Lo dejé ahí. El correo llegaba una vez por semana si acaso. Pura propaganda. Un sobre de la compañía de luz, otro de una organización de veteranos que no sabía que aún existía. Adentro un folleto doblado. ¿Y ahora qué? Sin remitente. Lo usé para prensar unas hojitas de lavanda que recogí esa mañana. La estufa hizo clic 2 veces antes de encender. Me gustaba ese sonido. La espera, la pausa. Comía simple. Huevos, pan tostado, manzanas rebanadas muy delgadas. Ni me molestaba en sazonar. No había nada que impresionar. No contesté llamadas. Borré el mensaje de Riley sin leerlo. Me imaginé que decía algo como «no era nuestra intención» o «tal vez regresa, habla con Caleb». No necesitaba leerlo para saber cómo iba a terminar. A veces la voz de Margaret resonaba sin que nadie la llamara. «Nunca entendiste el tiempo», decía. Hace años dejé de corregirla. Reemplacé el espejo del baño con uno que compré en un mercadito de segunda. El marco estaba torcido, pero el reflejo se mantenía claro. Al mirarme no veía pérdida. Solo un rostro aprendiendo dónde descansar. No me rasuré las piernas en 2 semanas. Usé el mismo suéter 3 días seguidos, no porque me estuviera desmoronando, sino porque nadie me veía. Una tarde encontré un nido de pájaros entre las vigas del techo del porche. 3 huevitos, pálidos con manchas. Lo revisaba cada día. Luego dejé de hacerlo. No todo necesita observación para continuar. La casa no me necesitaba, pero tampoco me echó. Y quizás eso fue suficiente. Puse la vieja foto familiar boca abajo en el cajón. No por despecho, solo para dejarla descansar. Doblé la ropa lentamente emparejando cada calcetín al tacto, como lo hacía mi abuela mucho antes de que sus manos empezaran a temblar. Empecé a dejar la puerta sin llave durante el día. No porque esperara visitas, sino porque finalmente dejé de esperar que alguien tocara. Algunas personas solo te recuerdan cuando tu ausencia se vuelve un inconveniente. El primer mensaje llegó un miércoles por la mañana.
La pantalla se iluminó mientras fregaba el interior de una olla de barro. No me apuré para revisarlo. La esponja estaba empapada en agua turbia de tierra vieja. La enjuagué 2 veces antes de tomar el teléfono. Caleb quiere reunirse. No sé por qué. Quizá algo relacionado con la prensa. Pensé que debías saberlo. Noah. No respondí. 2 días después entré al café de Nora y los vi ya sentados, Margaret con su abrigo doblado cuidadosamente en el regazo, Caleb revolviendo algo que no necesitaba ser revuelto. Ninguno de los dos se levantó. Nora me miró. No asintió. No sonrió. Solo llenó mi taza con una reverencia que hizo que mis manos se sintieran firmes. Caleb señaló la silla vacía frente a ellos. Será breve. Me senté más que nada porque estar de pie parecía una actuación. Deslizó una carpeta sobre la mesa, no de esas con pestañas o notas solo una hoja hacia adentro, de ese tipo de simplicidad que anuncia peligro. Ha habido cierta confusión alrededor del fondo valor, empezó. Algunos artículos circulando, auditores husmeando. Tratamos de aclararlo antes de que se difunda. Margaret puso su mano sobre la carpeta. La prensa busca un escándalo. Les dimos una imagen tu servicio, tu sacrificio. Lo están distorsionando. Abrí la carpeta. Un documento limpio y claro. Mi nombre en negrita subrayado 2 veces. Una declaración de aclaración. Que la Fundación Monroe siempre actuó con integridad. Que no tenía objeciones. Que la recaudación se hizo con mi apoyo total. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo líneas para mi firma. Y vi esto no se trata de culpas, dijo Margaret juntando las manos como para orar. Se trata de preservar. Hemos construido algo significativo. No lo destruyas ahora. Caleb no levantó la vista de su taza. Mantuvimos tu nombre visible. La gente lo respeta. Eso beneficia a todos. Esperé. Quería ver si lo dirían. Si siquiera lo intentarían. No lo hicieron. Ayudaría, añadió Caleb, si pudieras grabar una declaración breve. Nada dramático, solo 1 o 2 minutos. Sobre lo orgullosa que estás de ser parte de la familia. Sonrió como quien brinda en una boda a la que no quiere ir. Margaret se inclinó un poco. Siempre has entendido el sacrificio. Esto es solo otra versión de eso. La cuchara de metal en la taza de Caleb dio un golpecito, luego quedó quieta. Doblé el papel y lo deslicé de vuelta. Lo pensaré. Ninguno de los dos reaccionó. No era una respuesta sorprendente. Simplemente era la única a la que no podían protestar sin revelar demasiado. Afuera, Nora no dijo nada. Solo me entregó una servilleta con una bolsita de té adentro, manzanilla ya infusionada. Su manera de decirme, no expliques nada. Ya en la casa dejé la carpeta sobre la encimera de la cocina. El viento había quebrado la esquina del marco de la ventana anoche. Todavía no lo había arreglado. Dejaba pasar un silbido leve, nada fuerte, solo lo suficiente para acompañar el silencio. Volví a leer el documento. Me mencionaba 6 veces. Ni una sola vez me llamó hija. El anillo que llevaba había empezado a dejar una marca leve en mi dedo. Lo giré despacio una vez y lo dejé en su lugar. No era por ellos, no era para ellos, solo mío. La cuchara sobre la mesa todavía tenía la mancha de azúcar de aquella mañana. No la limpié. Algunas cosas no necesitan ser limpias solo porque alguien más esté mirando. Hice una lista en un papelito adhesivo. Arreglar ventana. Llamar por tierra de lavanda. Comprar más fósforos. Pensar en la firma. Lo pegué en el refrigerador. Esa noche releí una carta que papá escribió cuando cumplí 24 años. Una sola frase resaltaba subrayada 2 veces con su letra prolija. Cuando te pregunten tu nombre, asegúrate que estén ofreciendo el suyo. La doblé y la metí de nuevo en el sobre y la puse bajo la perilla de la estufa. No lloré. No llamé a Nora ni a Víctor ni a nadie. Guardé la carpeta en el cajón inferior del escritorio. No cerrado con llave, no escondido, solo guardado. A veces las negativas más limpias son las que nunca se pronuncian en voz alta. Algunos cambios no llegan con trueno. Llegan callados como el agua tibia que suaviza un nudo. Empecé a despertar sin revisar el teléfono. No por rebeldía, solo porque ya no esperaba encontrar nada digno ahí. La librería quedaba a 3 cuadras de la bahía. Un letrero descolorido por el sol, una campanita desgastada sobre la puerta,
una alfombra que olía a libros viejos y sal marina. No pedí el trabajo. Estaba acomodando poesía cuando Peter, el dueño, dejó un juego de llaves en la caja. «Es tuya por las mañanas si la quieres». Asentí una vez. Eso fue suficiente. Abría la tienda a las 8, limpiaba las ventanas y preparaba una cafetera de tueste oscuro que solo 2 clientes terminaban. A nadie le importaba lo que había hecho antes. Nadie preguntaba. Un hombre llamado Eli venía cada jueves por memorias de guerra sin reconocer el nombre en los lomos que a veces le deslizaba. Me gustaba el silencio. Me gustaba aún más que no fuera silencio absoluto. Casi todos los días llevaba el viejo reproductor de casetes de mi padre y ponía la misma cinta Miles Davis desgastada casi en la mitad. El saxofón temblaba como un recuerdo contado demasiadas veces. La carcasa tenía una grieta en la esquina. La mantenía sellada con cinta adhesiva. Algunas cosas no necesitan ser reemplazadas, solo cuidadas. Volví a escribir, solo fragmentos. Historias que recordaba de la base, no las heroicas. Solo momentos que nunca entraron en discursos como Jenkins llorando por huevos en polvo, o como todos pasábamos una Polaroid del recién nacido de alguien como si fuera una escritura sagrada. No escribía para publicar. Guardaba las hojas dobladas en una caja de zapatos que decía «Nuestras». Un martes, Nora dejó un volante de la escuela local. Una maestra de historia le había preguntado si podía venir a hablar sobre dignidad, sobre verdad, no sobre medallas, no sobre familia. Fui, sin uniforme, no hacía falta. Los estudiantes estaban callados, casi demasiado educados. Hablé sobre decisiones no las dramáticas, sino las que te definen cuando nadie está mirando. Sobre lo que significa quedarse cuando irse sería más fácil y partir cuando quedarse te pudre por dentro. Un chico al fondo levantó la mano casi al final. La manga de su camisa estaba desgastada. Noté cómo contenía la respiración. «¿Te arrepientes de haber dejado a tu familia?», preguntó. No dudé. Lo miré a los ojos. No. Extraño lo que esperaba que pudiéramos ser. Pero no me arrepiento de haberme alejado de lo que éramos. No asintió. Simplemente entendió. Esa noche me senté frente al espejo del baño con el cepillo de dientes aún espumoso en la mano. Miré el cristal por mucho tiempo, no el reflejo, sino lo que vivía detrás de él. Las líneas, la corriente silenciosa del cambio. Escribí una frase en un post-it amarillo y la pegué en la esquina del espejo. «No eres quien dijeron que eras, eres quien elegiste ser». La cinta se despegó un poco en la esquina, la presioné para que quedara bien. Caleb me envió otro mensaje la semana siguiente, solo un enlace a un artículo de noticias «Auditoría cerrada». No se presentaron cargos. Sin asunto, sin contexto. No lo abrí. Peter me preguntó si quería más horas en la tienda. Dije que no, me gustaban las mañanas. Me gustaba cerrar la puerta al mediodía y caminar el camino largo a casa pasando el soporte oxidado para bicicletas y el banco donde 2 viejos discutían todos los días sobre béisbol que ya no veían. Pinté el escalón delantero de mi casa con la pintura azul-gris que sobró del cobertizo. No porque necesitara pintura, sino porque quería que se sintiera como mía. La lavanda floreció más lento este año. No me molestó. Riley me mandó una tarjeta en mi cumpleaños. Sin dirección de regreso, solo las palabras «pensando en ti». Lo digo en serio. No sabía si se refería a la primera parte o a la segunda. La puse entre las páginas del diario de campo que guardaba junto a la ventana. Había empezado a decir no con más frecuencia. No por defensa, por comodidad. No a Caleb, no a la prensa, no a ninguna invitación que trajera cuerdas escondidas entre los pliegues. En el café Nora me dijo, «Ahora te pareces más a ti misma». No se refería a mi cara. Abrí el reproductor de casetes y volteé la cinta. El lado B todavía sonaba claro. La música llenaba la casa pequeña despacio como vapor calentando el frío azulejo. Vertí té en una taza agrietada que no había tirado aún después de que se formó la grieta. Todavía contenía lo que importaba. Ya no hacía falta mirar hacia atrás. Sabía quién había sido. Pero más importante, estaba aprendiendo quién era sin escenario, sin guión, sin necesidad de que nadie aplaudiera. Y tal vez eso era lo más honesto que había ganado. Algunos finales no necesitan ser ruidosos.
solo necesitan ser reales. Me senté con el formulario durante 2 semanas antes de firmarlo. El papel era suave, crujiente en los bordes y olía ligeramente a tóner. Mi firma no tembló. Elegí Carter, el nombre que mi padre llevaba sin ceremonia, sin explicación. El nombre que nunca me pidió demostrar quién era. Laura no hizo preguntas. Empujó un pequeño sello sobre el escritorio. Lo presioné firmemente. La tinta se corrió un poco en el borde como aliento en el vidrio. En casa saqué la caja de cedro que había guardado en la repisa más alta, envuelta en una toalla vieja que todavía olía a un motel de San Diego. No la habría seguido, pero sabía qué había dentro. La llave de la casa estaba opaca, ahora los bordes desgastados y suaves por años de girarla. La envolví en lino. El testamento había sido doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues comenzaron a rasgarse. No los alicé. La foto mis padres Caleb y yo en el malecón antes de que algo se rompiera. Antes de que comenzaran a hablar a mi alrededor como si yo no estuviera ahí. Miré a la pequeña versión de mí en la esquina, con un zapato desamarrado, la sombra de alguien que aún no había aprendido qué no preguntar. Puse las 3 cosas dentro de la caja, sin nota, sin instrucciones, solo peso y memoria. Noah siempre había permanecido en los bordes de las cosas. No tomaba partido, no insistía. Era callado de una manera que se sentía honesta, incluso cuando eso significaba desaparecer. Escribí su nombre en el paquete. Sin dirección de remitente, sin seguimiento. En la oficina postal, la empleada preguntó si quería seguro. Dije que no. De regreso en el jardín, las tijeras se sentían firmes en mi mano. La lavanda había crecido un poco demasiado. La corté despacio con cuidado, como pidiendo perdón. Un pájaro aterrizó en el borde de la cerca y se fue sin hacer ruido. No levanté la vista. Sobre la mesa estaba un sobre sellado con una caligrafía curvada en la dirección Riley Monroe. No lo había abierto. No sabía si lo haría. A veces solo sostener una carta basta. No necesitas las palabras para saber qué hay dentro. Hace una semana Margaret dejó un mensaje de voz. Su voz era firme, cortante. Has dejado claro tu punto, pero esto sigue siendo tu familia. No respondí. El mensaje expiró. Algunas cosas están destinadas a hacerlo. Fui al lavabo y fregué la taza con la grieta en un lado. Siempre olvidaba reemplazarla. O tal vez no lo olvidaba en realidad. La confirmación del cambio de nombre llegó en un sobre blanco sencillo, sin ceremonia. Solo una línea: Evelyn Carter. Solicitud aprobada. No la enmarqué. La guardé en el cajón debajo de mis calcetas. En la librería, Peter miró la etiqueta con el nuevo nombre que puse. Finalmente elegiste. No le corregí. Esa tarde un cliente dejó un libro de bolsillo en el mostrador El arte de dejar ir. Lo guardé sin leer la sinopsis. Algunas lecciones no necesitan páginas. Víctor llamó una vez. Solo una vez. Nunca lo dirán, ¿sabes? No necesitó explicar qué era. No tienen que hacerlo, respondí. Él pausó, luego colgó. Ese silencio se sentía más puro que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Volvías a escribir no para publicar, no para discutir, no para explicar. Escribí sobre el peso de las botas dejadas en las entradas sobre manos que tiemblan cuando finalmente se les permite descansar. No escribí sobre mi madre, ni sobre Caleb, ni sobre la fundación. Algunas ausencias es mejor dejarlas sin nombre. Esa noche puse el sobre de Riley en un cajón. No lo rompí, no lo enterré. Solo lo moví de la mesa donde ya no necesitaba estar. La luna colgaba baja afuera. La cinta de mi reproductor de casete estaba desgastada en los bordes, la melodía ahora más suave, más lenta, pero aún allí. Preparé una nueva tetera no porque necesitara consuelo, sino porque quería un ritual. El vapor se enrollaba hacia arriba como humo de un fuego tranquilo. Llevé la taza afuera y me senté cerca de la cerca. El viento no me preguntó a dónde había ido. El océano no exigió que justificara mi partida. Sostuve la taza caliente con ambas manos, miré hacia las dunas y susurré una sola frase: a nadie suficiente. Algunas cosas no terminan con portazos o con nombres gritados. Algunas cosas simplemente se asientan. Vertí agua caliente sobre las hojas de té y esperé. Menta no por nostalgia ni por consuelo, simplemente porque era el último frasco al que alcancé y olía limpio.
El vapor se enroscaba contra mi rostro suave y breve, como el aliento en un espejo que no guarda la forma. El viento afuera traía la sal del invierno temprano. Igual dejé la ventana abierta. El aire frío se arrastraba por el suelo, mezclándose con el calor de la tetera. No ahuyentaba nada, simplemente estaba. Esa mañana no revisé mi teléfono. No necesitaba saber qué me esperaba o no. Una sola rosa había abierto cerca de la cerca, la rosa pálida del arbusto que pensé no sobreviviría a la sal. No la toqué, solo la miré. Nada florece porque se lo pidamos. Las cosas florecen porque están listas. Llevé el té a la mesa de la cocina donde la madera estaba un poco desgastada por las marcas del calor que ya no limpiaba. Algunas cosas dejan su marca sin importar cuánto cuidado tengas. Puse la taza con suavidad. Había un montón de cartas viejas a su lado. No planeaba revisarlas, pero las até con un hilo delgado y marrón, doblé cada página dentro de su sobre. Algunas ya no tenían estampillas. Algunas tenían nombres que no había pronunciado en meses. Las guardé en el cajón junto al viejo abrelatas y un destornillador que nunca funcionó bien. No necesitaba quemarlas, ni enmarcarlas, solo guardarlas. La luz afuera era de esa que no promete nada. Solo llena la habitación sin preguntar qué planeo hacer con ella. Un golpe en la puerta mosquitera. Noah. No pidió entrar. Se sentó en los escalones, la chaqueta medio cerrada, los ojos en la carretera que no llevaba a ningún lado rápido. Traje una segunda taza no llena de preguntas, solo de té. Él asintió una vez. Nos quedamos ahí. El perro de la casa de al lado ladró de nuevo al cartero. Lo hacía todas las mañanas, aunque el cartero le daba galletas. Noah sonrió con ironía apenas. Nunca aprenden, murmuró. ¿Recuerdan lo que quieren?, respondí. No hablamos del pasado. Ni de Caleb, ni de Margaret, ni de la fundación que no paraba de cambiar su misión. Ni de la carta que nunca abrí o la que nunca envié. Hablamos del nuevo voluntario en la librería que ordenaba todo alfabéticamente por el primer nombre del autor. Sobre si el romero sobreviviría la helada. Sobre el sonido del viento cuando atrapaba la barandilla del porche. Antes de irse dejó un sobre la mesa junto a mi taza. Sin nombre, sin peso. No lo tomé, solo asentí. A veces la gente piensa que sigo esperando. No es así. Esa tarde regué las plantas y corté las flores muertas de la albahaca. Las raíces habían agarrado incluso en la tierra poco profunda. Me puse una manta de lana sobre los hombros y me paré junto a la puerta abierta, viendo cómo el cielo cambiaba de gris a un gris más suave. La rosa resistió. El sobre de Noah quedó donde lo dejó. Lo puse en el cajón con el resto sin leer intacto. No había nada que necesitara de él. Alguna vez creí que llegaría un momento en que todo tendría sentido. Un tribunal, una confesión, un titular que finalmente dijera la verdad. Imaginaba una voz de Margaret de Caleb o tal vez la mía diciendo algo que hiciera que el pasado se doblara ordenadamente, como la ropa al final de un largo día. Ese momento nunca llegó. En cambio llegó una mañana tranquila, una taza de té y la realización de que el cierre no siempre llega con ruido. A veces viene en la forma de ya no necesitar preguntar más. Guardé una nota detrás del espejo junto a la que escribí hace meses. Una nueva más pequeña: no le debes nada a nadie. Solo respira. La cinta en el reproductor hizo un clic suave. No la rebobiné. Dejé que el silencio se quedara. El mar no rugió. La casa no se movió. Mi nombre, el que elegí, permaneció intacto en la quietud. No repasé las cicatrices. No hice inventario de las heridas. Estuve en medio de mi cocina descalza y sin prisa, sin sentir la necesidad de explicar por qué me quedé. Removí la última miel en mi taza y la vi disolverse sin esfuerzo. Esto no fue un triunfo, esto no fue justicia, esto fue simplemente una vida. Mía, no ganada, no concedida, elegida.